Hola a todos, ¿cómo le van? Me alegra que le guste esta historia. Estaré pendiente en los comentarios qué historia de fanfic le gustaría traer al canal. Sin más que decir, continúe. Notas, imágenes, música, historia de fanfic no me pertenecen sino sus verdaderos autores. Sin más que decir, continúen. En fin, no distraigo, comencemos la historia. Capítulo 47. Nuevos pasatiempos, parte 1, Netsu e Izuku se encontraban en la sala de arte. Por razones de las que Netsu no estaba del todo seguro. Entonces, papá, ¿por qué estamos aquí? Le preguntó Netsu a su padre con curiosidad. Bueno, pensé en algo que podría servir como pasatiempo y como una forma de ayudarte a controlar tu Kyok. Izuku se acercó a una ventana, tomó una pintura que estaba colocada contra ella y luego la giró para que Netsu pudiera ver de qué se trataba. Era una pintura de un pájaro. Aunque tenía un aspecto extraño, no estaba mal, de hecho, parecía bastante hermosa, pero era diferente a cualquier pintura que Netsu hubiera visto antes, y estaba como fascinado por ella. Esto se hizo con fumaje, explicó Izuku, colocando la pintura en un soporte cercano. Es una técnica artística que utiliza humo de fuego para crear impresiones en un papel. Es básicamente pintar con fuego. ¡Wow! Netsu miró sus manos, sabiendo que debajo de sus guantes había fuego. Capaz de crear semejante arte. ¿Puedo hacer eso también? Por supuesto, le dijo Izuku. Para eso te traje aquí. Izuku tenía varios lienzos cerca, así como varios stands. Y tenía un extintor de incendios a mano. Sabía perfectamente lo que probablemente iba a pasar y tenía la intención de estar preparado. No va a ser perfecto, le dijo Izuku. Probablemente te llevará muchos intentos antes de que puedas hacer un cuadro. Pero cuanto más practiques y mejor controles tu don, mejor será el cuadro. Netsu asintió con entusiasmo y rápidamente corrió hacia el lienzo, listo para comenzar a pintar. Izuku sabía que fumaje solía emplear más que fuego y humo, pero Netsu no iba a crear una obra maestra en un futuro próximo, así que por ahora solo trabajaría con sus llamas. ¿Qué tan mal podría terminar esto? Unos cuantos intentos después. Tan mal como Izuku pensó que iría. El padre de cabello verde estaba actualmente apagando los restos del último intento de Netsu con un extintor de incendios. Lo siento, papá, se disculpó Netsu, luciendo decepcionado por su serie de fracasos. No soy muy bueno en esto. No hay mucha gente que sea buena en algo a la primera. Y nadie es perfecto en nada a la primera, segunda o incluso tercera vez, le dijo Izuku a su hijo. ¿Quieres ser bueno en esto? ¿Sí? Netsu asintió, con una mirada de determinación brillando en sus ojos. Entonces, solo tienes que seguir intentándolo, le dijo Izuku, dejando el extintor en el suelo. Ahora, probemos con otro. Nuevos pasatiempos, parte 2, tiro con arco. Preguntó Fuku. Era otro día tranquilo para Fukunoko, y ella y Kei estaban tomando el té. ¿Sí? Papá ha colocado un montón de objetivos en el exterior, con arcos y flechas también. Exclamó Kei. Pero las flechas no son puntiagudas, sino que tienen ventosas. Así que es completamente seguro. Oh. Fuku no sabía a dónde iba esto, pero no le gustaba. Papá hizo que casi todos lo probaran, pero yo me lo perdí. El material todavía está allí y quiero probarlo, pero no quiero ir sola, mintió Kei. ¿Puedes ir conmigo? En verdad, Kei no había probado el tiro con arco con los demás, porque quería hacerlo con Fuku y, además, animarla a salir de su habitación y, tal vez, probar algo nuevo. ¿Qué? Jadeó Fuku. ¿Por qué yo? Porque todos los demás ya lo intentaron. Y no quieren ir conmigo. Kei se sintió mal por tener que mentir tanto, pero no tenía otra opción si quería que Fuku fuera con ella. Por favor, Fuku. Por favor. Kei sacó su carta del triunfo. Ojos de serpiente de cachorro. Ga.
Fuku se quedó desconcertada, al ver que muchas caras la miraban suplicantes, todas con lágrimas en los ojos. No. Eso no es justo. ¿Cómo pueden ser tan lindas las serpientes? Kei aumentó la presión, moviendo su labio inferior y haciendo que sus serpientes se acercaran a Fuku mientras añadía un sollozo lloroso por si acaso. Ah. Está bien, lo haré. Fuku cedió. Deja de mirarme así. La expresión de Kei se iluminó de inmediato y volvió a ser la misma persona alegre y súper feliz que era. ¿Sí? Pero tengo que usar mi sudadera con capucha. Corrigió Fuku. Trato hecho. Kei le sonrió. Créeme, esto va a ser un éxito. Algún tiempo después, en el patio trasero. Fuku y Kei estaban parados en el patio de usos múltiples, donde Izuku de hecho había colocado un montón de objetivos, con algunos pequeños arcos y flechas de ventosa. La chica caminante que llevaba armas químicas vestía su sudadera con capucha con motivos de osos. Observaba a Kei tomar su arco y flechas. ¿Por qué querías venir conmigo? Será mejor que vayas sola que con el tonto de Fuku. Ay, no digas eso. Me encanta pasar tiempo contigo. Le aseguró Kei. Me alegro de que nos propongamos hacer esto juntas. ¿Vas a hacer juegos de palabras sobre tiro con arco todo el tiempo, no? Honestamente, a Fuku no le molestaban los juegos de palabras de Kei y honestamente había llegado a gustarle. Pero Kei tenía la costumbre de volverse repetitiva con sus juegos de palabras. Si tuviera una gota de coraje cada vez que escuchara a Kei hacer un juego de palabras sobre rocas o serpientes, entonces sería Kiba. En el blanco. Se rió Kei, levantando el pulgar hacia Fuku. Ahora coge un arco. ¿Qué? Fuku retrocedió en estado de shock. ¿Por qué tengo que hacerlo? Bueno, no puedo dejarte ahí sentada sin hacer nada por tu cuenta, explicó Kei. Convirtamos este tiro con arco en un juego de arqueros. Está bien. Nadie más está mirando. Fuku miró a su alrededor nerviosamente, confirmando que, de hecho, nadie la estaba mirando. Vacilante, caminó junto a Kei y tomó su propio arco y flechas. Oh, voy a ser terrible en esto. No lo sabrás hasta que lo pruebes, dijo Kei. Muy bien. Comencemos. Kei rápidamente tiró de la cuerda del arco, y Fuku la siguió tentativamente. Vale, Fuku. No te avergüences. Concéntrate. Fuku estaba nerviosa, le temblaban las manos. Kei creía en ella y tenía que esforzarse al máximo para triunfar. Concentró toda su atención en el objetivo y todo lo demás se volvió borroso y desenfocado. Ahogó el mundo que la rodeaba hasta que lo único que quedó fue el objetivo. Sus manos dejaron de temblar, su respiración se calmó. Lanzaron las flechas. Y Kei voló 2 pies antes de aterrizar en el suelo, sin siquiera alcanzar el objetivo. La flecha de Fuku, por otro lado, realmente dio en el objetivo. No estaba en el centro, en absoluto. De hecho, estaba más cerca del medio del objetivo, pero aún así dio en el blanco. Le diste. A Kei honestamente no le importaba tanto su propio fracaso, ya que estaba muy dispuesta a pasarlo por alto para celebrar el éxito de su amiga. Nadie podía verlo detrás de su sudadera, pero Fuku estaba completamente sorprendida. Lo golpeé. No llegué al centro. Pero lo golpeé. Sí, lo hiciste incluso mejor que yo. Kei levantó la mano hacia Fuku. Hola, Five. Fuku levantó lentamente su mano hacia la de Kei. Choca esos 5. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? Le preguntó Kei rápidamente. Estuvo bien, un poco relajante en realidad, admitió Fuku. Había algo en concentrarse en una sola cosa tan intensamente y dejar pasar todo lo demás que le resultaba relajante. Hagámoslo de nuevo. Antes de que Fuku pudiera decir nada, Kei sacó otra flecha y la cargó en su arco. Hagámoslo. Espera. Fuku rápidamente sacó otra flecha y comenzó a alinear el disparo.
Después de unos momentos, lanzaron las flechas una vez más. La flecha de Kei pasó volando, pero falló por completo el objetivo. La flecha de Fuku dio en el blanco, pero esta vez en el borde, un poco más lejos de donde ella quería que estuviera. La chica de cabello lavanda frunció el ceño debajo de su sudadera. Me puse peor. Pero aún así lo lograste. Señaló Kei. Todavía no lo he logrado. Lo estás haciendo mucho mejor que yo. Eso es genial. Fuku no respondió y, en lugar de eso, simplemente sacó otra flecha. Esta vez, con más determinación. Unos cuantos intentos después, Kei y Fuku siguieron intentándolo una y otra vez. La chica de cabello de serpiente había fracasado horriblemente cada vez. Resulta que intentar hacer algo que requería mucha precisión mientras usaba algo que empeoraba significativamente su vista era una tarea difícil. Entonces se dio por vencida y decidió animar a Fuku, que lo estaba haciendo significativamente mejor que ella, aunque no tan bien como a ella le hubiera gustado. Había fallado algunos tiros, pero la mayoría de ellos habían acertado y algunos incluso habían llegado cerca del centro. Pero ninguno de sus tiros estuvo tan cerca como el primero, y eso la frustraba muchísimo. No era solo que, mentalmente, estuviera fracasando, estaba acostumbrada a eso. Lo esperaba. Pero fracasar en algo en lo que ya había tenido éxito, ella no toleraría eso. ¿Por qué no puedo hacerlo tan bien como antes? Fuku hizo pucheros, pisoteando su pie y cerrando sus ojos con frustración. Y luego cuando abrió los ojos, lo comprendió. Su sudadera con capucha la estaba estorbando. Por supuesto, si tuviera algo frente a sus ojos no lo haría tan bien. Ignorando el hecho de que llevaba puesta la capucha cuando hizo el primer disparo, Fuku nunca consideraría siquiera quitarse la capucha mientras estaba afuera, en circunstancias normales. Pero esas no eran circunstancias normales. Necesitaba al menos hacerlo tan bien como en la primera inyección. Y ni siquiera estaba pensando en el hecho de que estaba afuera. Se bajó la cremallera de la parte de la sudadera que le cubría el rostro y se bajó la capucha, dejando la cabeza expuesta al aire libre. Kei se quedó sin aliento, pero Fuku no la escuchó. El mundo se desvaneció hasta que solo quedaron ella, su arco y el objetivo. Ella sacó una flecha y cargó su arco. Concéntrate, Fuku. Concéntrate. Se dijo a sí misma. Se tomó unos segundos para alinear el rodaje y golpear. Había logrado acercarse un poco más al centro que en su primer disparo. ¿Sí? Fuku saltó en el aire en celebración, sintiendo una oleada de satisfacción y logró invadirla. Buen trabajo, Fuku. ¡Wow! Gritó Kei, saltando y agitando las manos con entusiasmo. Ahora intenta darle al medio. Intenta darle al medio. Cierto. Kei nunca había escuchado a Fuku hablar con tanta valentía en su vida. Esa chica realmente se había metido en esto y estaba decidida a dar en el blanco. Cargó otra flecha, la enfocó y la disparó. Fracaso. Ella golpeó el borde otra vez. Repetir. Fracaso. No dio en el blanco en absoluto. Estaba demasiado emocionada. Se calmó. Y repitió. Fracaso. Estaba más cerca, pero todavía no estaba donde quería estar. Repetir. Falla. Repetir. Falla. Repetir. Falla. Repat. Golpear. Fuku había golpeado el borde del círculo central. No estaba exactamente en el centro, pero seguía siendo el centro. Lo logré. Dijo Fuku con un poco de incredulidad antes de que una expresión de absoluta alegría se dibujara en su rostro. Lo logré. Kei corrió hacia Fuku y la abrazó con fuerza antes de que las dos comenzaran a saltar de alegría. Lo lograste, lo lograste. Los dos celebraron su victoria durante aproximadamente un minuto. Hasta que oyeron una voz muy familiar. Sí, muy buen trabajo, en verdad.
Kei y Fuku se congelaron, miraron hacia atrás y descubrieron que Kiba había llegado en algún momento y les estaba sonriendo. Así que así es como te ves, comentó Kiba, observando la apariencia de Fuku. Fuku inmediatamente soltó a Kei y comenzó a correr, mientras frenéticamente se ponía la sudadera sobre la cara. No me hagas daño. Kei suspiró y Kiba se quedó allí en silencio por un momento antes de decir. Solo quería decir que se veía bien. Mientras tanto, a una buena distancia, un vidente los acechaba. Kei y Fuku no sabían que había estado allí todo el tiempo, observándolos y transmitiéndole todo directamente a Izuku. Mientras tanto, con Izuku. Tiro con arco, ¿qué sabes tú? Dijo Izuku, apartándose de la imagen que la vidente había estado transmitiendo. Bueno, tendré que aprender más sobre eso entonces. Si Fuku encontraba un interés que ella no podía realizar en su habitación, entonces Izuku tendría que hacer todo lo posible para animarla. Porque la clave no era forzar a Fuku a salir de su habitación, lo que probablemente terminaría horriblemente, sino hacer que Fuku quisiera salir de su habitación. Lo cual no era tan difícil como parecía, porque Fuku quería salir y socializar con la gente, es solo que su miedo paralizante a absolutamente todo a menudo la hacía pensar que no quería hacerlo. Así que solo necesitaba motivarla. Creo que Kei se ha ganado un vasito de pudín esta noche, sonrió Izuku para sí mismo. Nuevos hobbies, parte 3. Kyoku se encontraba en ese momento en la sala de arte, haciendo algo que Izuku le había sugerido. Pintar. Tiene tantos recuerdos guardados en su cabeza. Algunos eran malos, la mayoría eran malos en realidad. Pero había algunas joyas ocultas en bruto. Tenía recuerdos borrosos de Eri siendo arrojada al aire por su padre, riendo alegremente. Cuando Kiba despertó por primera vez su don y comenzó a correr a super velocidades. Y a pesar de lo mucho que despreciaba a All Might, tenía que admitir, internamente, que el recuerdo de ver a un héroe resurgir de las llamas con gente a sus espaldas, sonriendo tranquilizadoramente, era inspirador. Izuku le había dicho que si se veía obligada a seguir con todos esos recuerdos, entonces bien podría centrarse en los más brillantes. Algo que ella se había tomado muy en serio. Y ahí estaba ella, intentando pintar con los dedos un dibujo de un niño siendo lanzado al aire por su padre. El niño, por supuesto, era ella y el padre, Izuku. El cuadro era, por supuesto, bastante terrible, pero ¿qué más se podía esperar de una niña de 6 años? Tenía que usar un taburete solo para alcanzar el lienzo. Mientras pintaba, oyó que la puerta se abría detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Otoko entrar en la habitación con un pequeño árbol bonsái en sus brazos. Oh, hola, Otoko, saludó amablemente Kyoko. Otoko le asintió y siguió adelante. Agarró una mesa cercana y la acercó, antes de colocar la planta sobre ella y moverse hacia uno de los lienzos, tomar algunas pinturas y pinceles y sentarse en una silla para comenzar a pintar. Kyoku lo miró, interesado en lo que estaba haciendo. Después de unos momentos de observarlo pintar, vio que estaba pintando el árbol frente a él, lo que parecía bastante obvio ahora que lo pensaba. Desde el principio quedó bastante claro que la pintura de Otoko también iba a ser terrible, pero, a pesar de su apariencia, en realidad era un niño y apenas estaba empezando a pintar. Con su curiosidad saciada, Kyoku volvió a su pintura. Y no se oía ningún sonido dentro de aquella habitación, excepto el ruido de la pintura al golpear el papel. Bien, este es el comienzo de la nueva serie de pasatiempos. Básicamente, les daré a los niños nuevos pasatiempos de vez en cuando para darle vida a sus personajes. También quería una excusa para que Fukunoko practicara tiro con arco. Además, conozco el Kyodo, pero por la investigación limitada que he hecho, parece que el Kyodo es algún tipo de arte marcial de tiro con arco. Y solo porque alguien dispara un arco eso no lo convierte en Kyodo. No estoy 100% seguro de eso.
Además, no soy un experto en arte, así que si me equivoqué en algo sobre fumaje, lo siento. De todos modos, por favor revise y tenga un buen día. Capítulo 48. Y luego quedaron 10, x2, muy bien, déjame aclarar algunas cosas primero. En primer lugar, tuve que debilitar a muchos de los alienígenas de Ben, tanto en poder general como en algunas de sus habilidades. Porque XLR8 podía moverse tan rápido que el tiempo se ralentizaba, y Blast podía teletransportarse a veces. Sí, el Ben 10 original solía hacer cosas raras con las habilidades de los alienígenas. Por eso, para esto, los alienígenas solo tendrán sus habilidades básicas. No habrá explosión de calor que los teletransporte. Y sus niveles de poder se alinearon más con los niveles de poder de Ma. ¿Cómo que mañana vienen 2 niños? Es demasiado temprano. Gritó Izuku por teléfono. ¿Qué quieres decir con qué quiero decir? Preguntó Namae con sarcasmo al otro lado de la línea. Acabas de publicar una transmisión en la que hablas de lo terrible que es el DOT con los niños que tienen. La gente está indignada. Así que nos estamos moviendo un poco más rápido para llevarte a los niños. Izuku recordó la transmisión de Kiba, y cómo sus acciones y lo que se dijo en esa transmisión, podrían llevar a que Doc se asustara un poco e hiciera algo como esto. El padre de pelo verde suspiró al darse cuenta de que en cierto modo había cavado su propia tumba allí. Bueno, supongo que cuando lo miras de esa manera tiene sentido. Aún así, me hubiera gustado que me hubieras avisado con más antelación. No hace falta que te prepares demasiado. Estos niños no tienen ninguna necesidad especial, aparte de las que ya tienen, claro está. Namae bostezó. Bueno, de todos modos, es tarde, así que me voy a la cama. Es la 1 p.m., señaló Izuku. Y ya es muy tarde si piensas quedarte despierto toda la noche bebiendo, explicó Namae. De todos modos, deberías conseguir los archivos de esos 2 en unas horas más o menos. Adiós. Namae colgó y Izuku sintió que una migraña lo invadía. Quería tomar alguna medicación para ello, pero según el sitio web médico que consultó, tomar demasiada medicación podría tener efectos adversos para su salud. Me siento tan cansado. No creo que pudiera leer los archivos así. Izuku no tuvo más opción que admitir la derrota y ceder a las limitaciones de su cuerpo esta vez. Mi tableta me notificará de todos modos cualquier mensaje nuevo. De mala gana, Izuku se dirigió desde su escritorio a su habitación y finalmente a su cama. Dejó su tableta en la mesa de noche que tenía a su lado y miró al Green Vidente que tenía en su habitación. Despiértame cuando esto suene. El vidente emitió un extraño ruido óseo y gutural para avisar que había escuchado sus instrucciones. Una vez hecho esto, Izuku cerró los ojos y se desmayó inmediatamente. Unas horas más tarde. Después de una siesta de unas cuantas horas, que Izuku no admite que necesitaba desesperadamente, había recibido los archivos de los 2 nuevos niños y actualmente estaba terminando de leerlos. Los niños eran hermanos. Un hermano y una hermana, Junken y Nara. Ambos tenían 10 años. Junken era de estatura promedio, cabello castaño y ojos verdes, con una complexión bastante promedio. Nara era un poco más alta que su hermano, tenía los mismos ojos verdes, era pelirroja y llevaba el pelo corto, no le llegaba ni a los hombros. Tenían la misma peculiaridad, y esa peculiaridad era muy interesante. Sus peculiaridades se llamaban Omni y permitían que cada niño se transformara en 10 formas diferentes, todas las cuales habían recibido nombres, aparentemente por parte de los propios niños. Empezando por Junken. La primera forma que se documentó aparentemente se llamó Brade. Y la foto mostraba que era una especie de criatura negra, blanca y amarilla. Parecía ser como Sansan en el sentido de que no era realmente una criatura sólida, sino más bien como un líquido consciente.
Su habilidad le permitía fusionarse con la tecnología, lo que no solo le daría control sobre dicha pieza de tecnología, sino que también le permitiría alterar o actualizar esa pieza de tecnología. Su segunda forma, Cuatro Brazos, tenía un nombre muy apropiado, ya que efectivamente tenía 4 brazos. Básicamente, parecía un tipo grande y rojo con 2 pares de brazos y ojos. El poder de este parecía ser una fuerza superpoderosa, además de aprovechar los beneficios de tener 4 brazos. Wilmot era una enorme criatura naranja parecida a un perro, aproximadamente el doble del tamaño de un lobo. Notablemente carecía de cualquier tipo de ojos. Su habilidad, junto con su fuerza natural, agilidad y garras, parecía ser una especie de sonar basado en el olfato. A pesar de no tener ojos, puede percibir perfectamente su entorno. En todo caso, eran mejores que los ojos. Stingfly era una criatura gigante parecida a un insecto que, además de oler absolutamente repugnante, podía volar. También podía disparar una extraña sustancia pegajosa por sus 4 ojos, tentáculos. Por último, también tenía una cola bastante afilada que aparentemente podía atravesar el acero. Eyegui era una gran criatura humanoide musculosa de color verde, con ojos por todo el cuerpo, uno enorme en el pecho y en la cara, donde deberían estar los ojos, había 2 orejas enormes. Aparentemente, todos esos ojos disparaban rayos láser, cada uno lo suficientemente potente como para atravesar un automóvil. Eadblast era otro humanoide, pero este parecía estar hecho completamente de rocas y fuego. Era como Netsu, en el sentido de que tenía la capacidad de controlar y manipular el fuego. También tenía la capacidad de absorber el fuego. Feedback era otro humanoide, con un esquema de color negro pulido con un toque de blanco. Sin embargo, tenía un solo ojo, así como 2 antenas largas y una cola. Una cosa notable acerca de esas antenas y la cola es que en los extremos de ellas, había tubos similares a cables, con agujeros en el extremo. Estas mismas cosas estaban en las puntas de todos sus dedos. El propósito de estos estaba vinculado con su habilidad principal: absorber, almacenar y redirigir energía. Podía absorber prácticamente cualquier tipo de energía a través de esos tubos, almacenarla en su cuerpo y luego expulsarla. Blitzwolf era lo que uno imaginaría que sería un hombre lobo, con su imponente tamaño y sus garras letales. Además de las garras mencionadas anteriormente, también tenía una fisiología mejorada y su mandíbula podía abrirse en 4 partes separadas y desatar un ataque sónico similar a Present Mic. El penúltimo era Rick House, una criatura gigante parecida a un pez con una mandíbula enorme y afilada, y una cosa en la cabeza que le recordaba a un pez rape. Tenía 2 formas. Una con patas que tenían pies palmeados muy parecidos a sus garras palmeadas. Y la otra le daba una gran cola, similar a la de un tritón. Este era obviamente acuático y por lo tanto tenía la capacidad de respirar bajo el agua. Podía nadar a velocidades increíbles y sus garras eran extremadamente afiladas. Aunque su mandíbula era aún más peligrosa, capaz de morder prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, esta forma tenía una gran debilidad, ya que necesitaba agua casi constantemente y solo podía sobrevivir sin ella durante unos 4 minutos. Por último, para Hunken, estaba Ghostfleak. Y, como su nombre lo indica, era muy pálido y fantasmal, una figura blanca y redondeada con cola en lugar de piernas y un montón de rastros negros que recorrían su cuerpo y que su singular ojo podía seguir. Al igual que un fantasma, podía volverse intangible y también podía poseer a las personas entrando en ellas. En cuanto a Nara, su primera forma se llamó Materia Gris y era extremadamente pequeña. Solo llegaba justo por encima del tobillo de Izuku. Era mayormente humanoide, excepto por su cabeza, que estaba ocupada principalmente por sus enormes ojos con pupilas rectangulares. Su principal habilidad era una inteligencia mejorada.
En esta forma, Nara era lo suficientemente inteligente como para construir máquinas complejas a partir de basura. El siguiente era grande, tanto en altura como en anchura. Se llamaba Cannonbolt. Tenía un cuerpo mayoritariamente blanco con algunas rayas negras y partes blindadas de color rosa por todo el cuerpo. Según los archivos, podía enrollarse en una bola blindada y girar a gran velocidad, chocando contra cosas y rebotando en las paredes como una bala de cañón viviente. De ahí el nombre. El siguiente era un híbrido de lagarto humanoide. Era muy delgado, con 3 garras afiladas, una cabeza puntiaguda parecida a un casco y una cola larga. La característica más notable eran sus pies, que parecían tener pequeñas ruedas esféricas adheridas a ellos. Este, llamado XLR-8, podía moverse a velocidades asombrosas. Capaz de correr sobre el agua, superar a los autos e incluso a algunos trenes. A continuación, había otra criatura parecida a un lagarto, pero esta era un cuadrúpedo. Con una cabeza azul y un cuerpo blanco y negro, sería difícil decir cuál era el poder de esta criatura si el nombre Artiguana no lo delatara. Podía disparar ráfagas de aire presurizado extremadamente frío que congelaban prácticamente todo lo que tocaba. Volvamos a los humanoides con el siguiente, Diamondead. Esta era una mujer grande que parecía estar hecha completamente de cristales. A pesar del nombre, no eran diamantes, sino un cristal único extremadamente fuerte, que parecía similar al diamante. Además de ser increíblemente duradero, Diamondead podía manipular su cuerpo, no como Sansa Noublade, sino que podía moverlo un poco. Además de poder disparar pedazos de él como proyectiles, lo que implicaba que también tenía algún tipo de habilidades regenerativas. Por último, también podía hacer que los cristales crecieran y estallaran cerca de sí mismo. En cuanto a otro más pequeño, Dito era el único de estas formas que no cambiaba demasiado la altura de Nara. Era un humanoide con manos caricaturescamente grandes y algunas aletas en la cabeza. Su principal habilidad era la clonación. Capaz de hacer hasta 30 copias de sí mismo. Aunque todos los clones experimentaban las mismas sensaciones, por lo que si un clon se lastimaba, todos los demás lo sentían. Se desconoce qué pasaría si uno de los clones muriera. De pequeño a grande, llegó la mayor transformación aquí. Un Mongasor. Una criatura dinosaurio humanoide gigante que medía alrededor de 6 metros de alto. También podía crecer hasta unos 9 metros de manera similar a Metros Lady, aunque al hacerlo, forzaría su corazón al intentar bombear sangre a todo el cuerpo y, por lo tanto, causaría que la criatura se desmayara si permanecía en ese estado durante demasiado tiempo. Su tamaño le daba al usuario una fuerza increíble, sin embargo, sería bastante lento. El siguiente, Bloxx, era un gorila hecho de bloques de Lego multicolores. Bueno, tenía peculiaridades más extrañas. De todas formas, la criatura tenía la capacidad de manipular y cambiar su cuerpo, así como de desmembrarlo, como un juego de Lego. Sus bloques parecían ser tan resistentes como el acero, por lo que eran muy duraderos. Y también parecía ser capaz de regenerar las partes de su cuerpo perdidas a un ritmo acelerado. El siguiente fue Wildvine, que parecía una gigantesca trampa para moscas en movimiento con raíces similares a tentáculos en lugar de patas y una cabeza con un solo ojo que salía de la boca de la trampa. Esta tenía la capacidad de controlar las plantas de su entorno cercano, además de poder, al igual que Bloxx, estirarse y manipular su cuerpo a voluntad y podía regenerarse. También tenía semillas negras parecidas a huevos que crecían de su espalda, que según las notas, explotaban como granadas después de 5 segundos de que se las quitaran de la espalda. La última forma se llamaba Lodestar. Otro humanoide, mayormente negro con un poco de azul. Sus manos, pies y hombros tenían forma de diapasones extraños, con la cabeza flotando entre sus 2 grandes hombros mediante algún tipo de poder magnético.
Hablando de poder magnético, esa parecía ser su habilidad. Lodestar podía controlar y doblar el metal a su voluntad, usando sus manos. Su cuerpo también estaba formado por cientos de miles de imanes más pequeños, lo que le permitía recomponerse si se lastimaba, aunque su cabeza era completamente sólida y no podía regenerarse de ninguna manera. Con tantas formas y tantas habilidades, parecería que estos niños serían los más poderosos y versátiles de todos. Si no fuera por unas cuantas y importantes debilidades. El primero y más importante fue que ambos niños solo podían permanecer en sus formas durante unos 10 minutos, después volverían a la normalidad y no podrían volver a usar su don durante otros 10 minutos. Se especula que con más entrenamiento, ejercitando su don y simplemente envejeciendo, este límite de tiempo podría ampliarse. Otra debilidad es que, aparentemente, una vez que se transformaban en algo, no podían cambiar de forma. O al menos no podían hacerlo en ese momento. Tal vez con más entrenamiento, esto podría lograrse. Por último, estaba el problema de que no tenían control total sobre en qué se transformaban. A veces entraban en pánico y cambiaban a una forma aleatoria, lo que podía causar problemas. Sin embargo, nada de esto sería tan terrible. Hasta ahora, aunque eran poderosos, no parecían demasiado peligrosos. Eso hizo que Izuku se preguntara por qué exactamente sus padres los abandonaron. Hasta que llegó al último detalle. Y uno de los más importantes. En sus diversas formas, sus personalidades podían cambiar ligeramente. Nara como XLR8 se volvía más impaciente y nervioso. Cuando Junken era Wildmuth actuaba más como un perro. Seguían siendo ellos mismos y, en su mayor parte, esto no era un problema. Excepto por una transformación particular, Gosfreak. Para contextualizar, estos niños nacieron de padres bastante negligentes, que ocasionalmente les gritaban insultos verbales. Esto hizo que los dos niños se sintieran resentidos, lo cual era razonable. Este resentimiento suele quedar enterrado por miedo al castigo de sus padres. Por supuesto, los niños podían dominar físicamente a sus padres con mucha facilidad, pero al menos el dúo tenía una sólida brújula moral y, por lo tanto, no intentarían tales cosas. Eso fue hasta que Gosfreak entró en la ecuación. El cambio de personalidad que se produjo con Gosfreak fue que Junken se volvió más rencoroso, más iracundo, además de estar mucho más predispuesto a la violencia. Esto finalmente provocó que Junken atacara directamente a sus propios padres, lo que llevó a que Dog lo secuestrara, y Nara insistió en que se fuera con él. Sin embargo, Gosfreak seguiría siendo un problema, atacando a la gente por despecho y enojo. Y dado que podía atravesar paredes, contenerlo era un gran problema. Por supuesto, Junken odiaba esto y no quería transformarse en Gosfreak en absoluto. Sin embargo, debido a sus dificultades para controlar la transformación, a veces no tenía otra opción. Entonces Doc ideó una solución que solucionaría el problema de la transformación accidental. El Omnitrix. Se llama así por la peculiaridad de ambos, Omni, y por su truco, porque era un truco. Era un elemento de soporte similar a un reloj que se sujetaba a la muñeca del usuario. El usuario presionaba un botón y aparecía un dial que mostraba la silueta de una de sus formas. Giraba el dial para recorrer las siluetas hasta llegar a la forma en la que quería estar, y luego todo lo que tenía que hacer era presionar el dial y luego estaría en esa forma. No podría usar su don sin usar el Omnitrix, y la silueta de Gosfreak no estaba disponible en el reloj de Junken, por lo que ya no podía acceder a esa forma. Excepto que eso era mentira. Lo único que realmente hacía el Omnitrix era el botón y la silueta. En realidad no controlaba los dones de Junken ni Nara, en absoluto, eso era científicamente imposible.
Básicamente, era solo un juguete sin casi ningún uso práctico excepto por un temporizador incorporado, que haría que el dispositivo brillara en rojo si se les estaba acabando el tiempo o si su don se estaba recargando. Pero Nara y Junken no lo sabían. Suponían que el Omnitrix podía controlar y regular su don. Y como lo creían, ya no sufrían esas transformaciones accidentales. Era solo un gran placebo. Sin embargo, no era perfecto. Como el dispositivo en sí no hacía prácticamente nada y el control dependía del estado mental de los dos, si estaban extremadamente estresados o enojados o algo así, aún era posible que tuvieran un error de transformación. Se les explicó a los niños que esto era un problema técnico que rara vez ocurría. Izuku, como se encontraba cada vez más a menudo estos días, tenía dos opiniones sobre esto. Por un lado, era la única forma de evitar que Junken se descontrolara y, además, evitaría muchos otros contratiempos. Pero, por otro lado, esto podría ser perjudicial para su crecimiento en el futuro. Si se permiten depender cada vez más de ese dispositivo, nunca aprenderán a controlar sus peculiaridades por sí solos. Izuku suspiró. Supongo que dejaré que sigan pensando eso por ahora. Con suerte, Junken estará menos resentido y tendrá más control de sí mismo en el futuro, y podré decírselo entonces. Hasta entonces, les permitiría seguir creyendo las mentiras que les dijo el Doc. Está bien, preparar sus habitaciones debería ser bastante fácil. Los pondré uno al lado del otro ya que son hermanos, dijo Izuku en voz alta. Esto debería salir bien, ¿verdad? Como si la vida quisiera demostrarle inmediatamente que estaba equivocado, de repente comenzó a toser y empezó a salir sangre de su boca. Miró su puño manchado de sangre y, para su horror, descubrió que había incluso más sangre que la última vez. Está bien. Me tomaré un descanso, de 1 hora, suspiró Izuku. Luego pediré una cita con el médico, dentro de 1 mes. Fue un buen momento, ¿verdad? Al día siguiente, Junken y Nara viajaron en la limusina del Doc, en completo silencio. Nara se movía ansiosamente en su asiento, mirando periódicamente alrededor de la ventana. Su hermano, por otro lado, simplemente estaba jugando casualmente con su Omnitrix. Después de mirar por la ventana, Nara miró a Junken con expresión preocupada. ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué estás tan estresado? Preguntó Junken. Es solo otra instalación del gobierno. Solo que la dirige otra persona. No es solo otra instalación gubernamental. Será nuestro hogar hasta que podamos vivir solos, señaló Nara con dureza. Y ese tipo será nuestro tutor legal. Es posible que se preocupe por nosotros. Junken se burló. Sí, claro. Todos sabemos que los adultos son egocéntricos. ¿Qué? Entonces, cuando seas mayor serás egocéntrica. Oh, espera, ya eres egocéntrica. Nara sonrió por un momento antes de que su expresión seria regresara. Incluso si eso es cierto. Habrá otras personas de nuestra edad. Esta podría ser nuestra oportunidad de hacer algunos verdaderos amigos por una vez. PSH. ¿Quién necesita amigos? Tengo todos los amigos que necesito aquí, dijo Junken, levantando su Omnitrix. Nara puso los ojos en blanco. Bueno, puedes ser un perdedor sin amigos todo lo que quieras. Voy a intentar socializar, eso significa hablar con la gente, por cierto. Sé lo que eso significa. Mintió Junken. Y dudo que lo hagas. ¿Te has mirado en el espejo? Antes de que Nara pudiera dar una respuesta mordaz, el coche se detuvo. Unos segundos después, un agente abrió la puerta de Junken. Ya llegamos. Los dos niños salieron del coche y de inmediato se encontraron con la vista del enorme edificio, que era la casa de los Midoriya. Ambos niños lo miraron con asombro, con los ojos abiertos como platos, mientras miraban el edificio. «Guau», dijo Junken sin aliento. «Este lugar es enorme. Es mucho para asimilar, ¿no?»
Los dos miraron hacia abajo y vieron a Izuku caminando hacia ellos, con Kei a su lado. Hola, los saludó Izuku con una sonrisa en su rostro. Mi nombre es Izuku Midoriya. Seré su guardián a partir de ahora. Yo soy Kei Midoriya. Un placer conocerlos. Dijo Kei, corriendo hacia ellos dos y extendiendo su mano para un apretón de manos. Sin embargo, los dos no devolvieron el apretón de manos porque estaban demasiado ocupados mirando a Izuku con incredulidad. Izuku suspiró. Sí, probablemente soy más joven de lo que esperabas. Me dicen eso a menudo. Te pido que lo ignores. Hará que todo sea mucho más fácil. Está bien, dijo Nara. No era lo que esperaba, en absoluto. Oigan. No se olviden de mí. Kei comenzó a agitar las manos frente a los dos para llamar su atención, logrando que finalmente se concentraran en ella. Oh, lo siento. Nara miró el cabello de Kei durante unos segundos, antes de obligarse a apartar la mirada y concentrarse en su rostro. Me llamo Nara. Un placer conocerte. Junken no tenía el mismo tacto y miró abiertamente el cabello de Kei. Tu cabello es extraño. Golpe hay. Junken gritó de dolor y Nara le dio un golpe en la nuca. No seas insensible, idiota. Regañó rápidamente Nara a su hermano, antes de volverse hacia Kei con expresión preocupada. Lo siento mucho por él. Estoy segura de que ustedes, las serpientes, son maravillosas. Kei sonrió ante el cumplido y sus serpientes silbaron agradablemente. Gracias. Y no te preocupes. Me han llamado cosas mucho peores. Nara se estremeció ante esa declaración y miró a la chica en tono de disculpa. Oh, perdón. Está bien, Kei se volvió hacia Junken. Hola. ¿Cómo te llamas? Junken, pero llámame Ken, insistió el chico mayor mientras daba un paso atrás. La energía desbordante de Kei era demasiado para él. Mientras tanto, en el fondo, los agentes del dock habían terminado de sacar las cosas de los dos niños del coche. Eso es todo. Nos vamos. Izuku asintió mientras los agentes del dock subían a su auto y se alejaban. Bueno, deberíamos llevarte a ti y tus cosas a tu habitación, dijo Izuku, mientras sacaba un silbato de su bolsillo y lo soplaba. Por cierto, no te asustes. Los dos niños lo miraron confundidos, pero antes de que pudieran preguntar por qué, él dijo que dos Beringel saltaron del techo y se estrellaron contra el suelo, asustando a ambos niños. Ah. Ambos gritaron con miedo, ambos saltaron hacia atrás y presionaron instintivamente los botones de sus Omnitrix, listos para transformarse y enfrentarse a las bestias. Espera. Gritó Izuku, deteniendo a los dos niños que lo miraban confundidos y asustados. No te preocupes. Son amigables. No parecen amigables. Exclamó Nara. Son como demonios. Gritó Ken. ¿Sí? Son los Grimm. Explicó Kei. Son aterradores, pero no te harán daño. También ayudan mucho en la casa. Mira esto. Da un salto. A su orden, los Beringers saltaron 12 pies en el aire, antes de estrellarse contra el suelo con un ruido sordo. Como dijo Kei, estos son los Grimm. Son esencialmente marionetas sin mente que actúan como sirvientes. Estos se llaman Beringel. Hay otros tipos de Grimm, pero todos tienen una estética similar. Así que deberías poder distinguir qué es un Grimm y qué no lo es, explica Izuku más adelante, antes de mirar a los Grimm. Toma su equipaje y síguenos. Los Grimm asintieron e hicieron lo que se les ordenó, agarrando el equipaje en sus enormes manos, antes de girarse hacia Izuku, esperando que fuera a algún lado. Kei, ¿por qué no vas a contarles a los demás sobre los demás? Me gustaría presentarles todo un poco más, calmadamente, le preguntó Izuku. Kei frunció el ceño por un momento, antes de asentir y correr de regreso a la casa. Está bien, ustedes dos síganme a sus habitaciones.
Son libres de hacer cualquier pregunta que quieran durante el camino, dice Izuku mientras comienza a caminar hacia la casa, con los dos niños y los hermanos Grimm a cuestas. Cuando los niños entraron a la casa, inmediatamente comenzaron a mirar alrededor, admirando el gran tamaño de las instalaciones. Consiguieron subir el primer tramo de escaleras antes de empezar a hacer preguntas. Entonces, ¿podemos controlar estas cosas también? Ken le preguntó a Izuku en un tono esperanzado. Nara puso los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Esa es la primera pregunta que quieres hacer? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no quieres controlar un ejército de monstruos demoníacos? Preguntó Ken a la defensiva. Izuku soltó una risita divertida. El control de los Grimm se le otorga a todos los niños y al personal. Aunque Yami es el único capaz de darle ese control a la gente. Es otro de los niños aquí y hace estos con su don. Así que si quieres controlarlos, solo tienes que acudir a él. ¡Genial! Ken apretó el puño. Nara se dio una palmada en la frente y meneó la cabeza ante la infantilidad de su hermano, antes de mirar hacia arriba y a su alrededor. Vio a unos cuantos hermanos Grimm caminando por allí, unos cuantos Beowulf y un vidente que pasaba por allí. Pero no hay humanos, ni niños. Hablando de los niños y el personal, ¿dónde están? Preguntó Nara. La mayoría de los niños están en sus habitaciones o afuera. Puede que haya algunos más dispersos por toda la casa, explicó Izuku. En cuanto al personal, bueno, en realidad no he contratado a ninguno, todavía. Espera, ¿quieres decir que has estado haciendo todo esto tú solo? Preguntó Nara, un poco sorprendida de que un lugar tan grande solo tuviera un trabajador humano. No me extraña que te veas tan cansado, comentó Ken. Debes estar trabajando mucho. ¿Se podría decir eso?, respondió Izuku. Pronto llegaron a dos puertas, con los nombres de Nara y Ken en ellas. Dejad las bolsas delante de las habitaciones y luego volved a vuestro puesto, ordenó Izuku a los Beringels. Los Grimm hicieron lo que les ordenaron antes de irse, dejando a Izuku con los niños. Estas serán sus habitaciones. Son libres de decorarlas como quieran. Si quieren algo hay un tablero en uno de los pasillos, donde pueden escribir lo que quieran. Intentaré conseguírselo antes de que acabe la semana, explicó Izuku. ¡Genial!, exclamó Ken. Sabes, eres bastante genial, pero no esperes que te llame papá. Está bien, le aseguró Izuku. Mucha gente aquí piensa en mí como un padre, pero es su elección. En teoría, solo soy tu tutor legal, así que puedes considerarme como lo que quieras. Gracias por todo, Nara le hizo una reverencia cortés a Izuku. Realmente lo apreciamos. Izuku les sonrió amablemente. De nada. Si necesitan algo más, estaré en mi oficina en el piso superior, además, en sus archivos decía que querían ser héroes. ¿Sí? Estás mirando hacia el futuro, héroe número 1. Dijo Ken con arrogancia. Creo que hay que tener cerebro para ser el idiota número 1, se burló Nara. Pero sí, seremos héroes cuando seamos mayores. ¿Por qué mencionarlo? Bueno, en realidad hay muchos otros niños aquí que también quieren ser héroes. Se enfrentan entre sí a menudo, así que siéntanse libres de unirse, les dijo Izuku. También hay una sala de entrenamiento donde pueden usar sus habilidades a toda potencia, sin preocuparse por causar demasiado daño. En serio. Este lugar es increíble. Gritó Ken antes de salir corriendo. A la sala de entrenamiento, allá voy. Oye, espera, tonto, ni siquiera sabes a dónde vas. Nara persiguió a su hermano, dejando a Izuku atrás. Tengo el presentimiento de que esos dos van a ser un reto. Izuku suspiró. Así es. Dos nuevos niños basados en Ben y Gwen. Aunque está basado en Gwen de la línea temporal de Gwen 10, donde obtuvo el Omnitrix. Utilicé los nombres de Ben para sus extraterrestres en lugar de los que se le ocurrieron a Gwen, porque son más reconocibles y también, mejores.
De todos modos, estos serán los dos últimos niños presentados hasta que Izuku se enferme, y luego se recupere y consiga empleados. Además, sí que pasé el límite de edad que establecí para los personajes, pero este es un caso especial. Después de todo, ¿cómo podría crear personajes basados en la franquicia Ben 10 que fueran menores de 10 años? Así que, por favor revísalo y ten un buen día. Capítulo 49. Cortos 11. Vale, he oído a gente decir que les resulta difícil seguir el ritmo de los personajes y que les gustaría algo que enumerara a los personajes así como una descripción de sus peculiaridades y personalidades. Pensé que lo había hecho usando las notas de Fu, pero luego me di cuenta de que era posible que el capítulo quedara enterrado y fuera difícil de encontrar. Así que titulé ese capítulo para que fuera más fácil encontrarlo. Pronto haré otro de esos. Probablemente el próximo capítulo o el capítulo siguiente a ese. De todos modos, este capítulo se centrará en el nuevo capítulo. Empecemos. Pequeño libro morado. Nara estaba en la sala de entrenamiento, practicando su don. Acababa de terminar de usar una de sus transformaciones y ahora estaba esperando a que su don se recargara. Necesito mejorar más, dijo Nara, bebiendo una botella de agua para refrescarse. No puedo dejar que Ken me gane más. Dado que ambos querían ser héroes, Ken y Nara a menudo se enfrentaban entre sí. Y la mayoría de las veces, Ken ganaba. Lo cual era exasperante por múltiples razones, la mayoría de las cuales era que alimentaba su ego. Ella sabía que era más inteligente que él. Siempre había sacado mejores notas en la escuela y estudiaba karate, de un libro, pero aún así lo estudiaba. Y nunca descuidaba su entrenamiento, así que ¿por qué perdía? Hola. Nara miró hacia la puerta y vio a Fu entrando con un cuaderno en sus manos. Oh, hola, saludó Nara al niño más joven. Soy Nara. Soy nueva por aquí. Fu. Pero llámame Fu. Fu se presentó antes de que uno de los tentáculos de Kyosei saliera. Y este es Kyosei. Sí, vive dentro de mí. No te preocupes por eso. ¿Eok? Nara se sorprendió por la idea de que alguien viviera dentro de otra persona, pero había visto a Ghost Freak hacer cosas similares, así que no era demasiado extraño. Escuché acerca de tu peculiaridad y la de tu hermano por papá. Me parece muy interesante, elogió Fu. Sí, es genial, ¿eh? Se jactó Nara casualmente, aceptando con gusto el elogio. Lo es. Todas esas formas que pueden hacer todo tipo de cosas diferentes. Fu sacó su cuaderno. Como esa forma de lodestar. ¿Crees que podrías usarla para volar? Ya sabes, ya que su cuerpo está hecho de imanes. No, lo intenté y, por alguna razón, no funcionó. Nara frunció el ceño. Recordó que se sintió muy decepcionada cuando lo intentó. Interesante, ¿los imanes son diferentes de otros metales? Tal vez tus poderes para controlar los metales no funcionan con los imanes. Especuló Fu mientras tomaba algunas notas. Nara hizo una pausa. Yo, nunca pensé en eso. Tendré que probarlo algún día. Quién sabe, tal vez la fuerza magnética del cuerpo de Lodestar sea tan fuerte o densa o algo así que no se pueda manipular. Interesante. Además, ¿has pensado en intentar subirte a un trozo de metal y usarlo para volar? Le preguntó Fu. Los ojos de Nara se abrieron un poco. Yo, no, realmente debería intentarlo. Eso suena como si pudiera funcionar. Tendría que trabajar en mi equilibrio, pero suena plausible. Se volvió hacia Fu para agradecerle su idea, pero descubrió que él estaba tomando notas furiosamente, absorto en su propio pequeño mundo. Fu. Nara agitó una mano frente a él. ¿Eh? Fu salió de su trance y miró a Nara. Oh, lo siento. Nos gusta mucho analizar los quirks y escribirlos. Nos ayuda a encontrar formas creativas de utilizarlos. Fue en ese momento cuando a Nara se le encendió una luz en la cabeza. ¡Ya está! ¿Por qué no hacemos una sesión de lluvia de ideas ahora mismo?
Está bien, dijo Fu encogiéndose de hombros. Pero hagámoslo en la biblioteca. Unos minutos después, en la biblioteca. Después de caminar desde la sala de entrenamiento hasta la biblioteca, Fu agarró un cuaderno morado en blanco para que Nara escribiera cosas y los dos se sentaron en una de las mesas. Muy bien, ¿ya has utilizado el XLR8 para que funcione con agua? Preguntó Fu. Sí. Es extraño y si voy más despacio o me detengo, me caigo al agua, pero puedo hacerlo. Nara no era perfecta en eso de correr en un río, y no había podido practicar mucho hasta ahora, pero sabía que era capaz de hacerlo. Está bien, Fu anotó eso. ¿Qué pasa con Diamondead? ¿Puedes simplemente crear diamantes o puedes controlarlos? ¿Cómo hacer que floten en el aire y esas cosas? Esa es una buena pregunta. Otra cosa que tendré que intentar, Nara anotó eso como recordatorio. Y hablando de diamante, debería intentar ver si puedo usar sus diamantes para reflejar la luz del sol en los ojos de alguien. O podrías usar todo el polvo que se forma al correr como XLR8 y que le caiga en los ojos a alguien, dijo Fu. O agua, eso también funciona. Y podría usar esa agua para apagar incendios. Nara lo imaginó, corriendo sobre el agua tan rápido que el agua la seguiría, y luego se daría vuelta y crearía una ola enorme que se estrellaría contra un edificio en llamas o algo así, apagando los incendios y salvando el día. De repente, Fu hizo una pausa y se le ocurrió una idea. Oye, ¿por qué no estás usando materia gris? Nara lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Me refiero a ahora mismo. ¿Por qué no estás usando materia gris? Le preguntó Fu. Estamos teniendo una lluvia de ideas, así que ¿por qué no estás usando la forma que solo sirve para pensar? Los ojos de Nara se abrieron de par en par por un momento y luego se dio un golpe en la frente. Oh, Dios mío, olvidé que tenía eso. Realmente no uso materia gris para nada. Realmente no puedo usarlo demasiado en una pelea, y las escuelas obviamente no me dejaron usarlo. Así que simplemente me olvidé de eso. Está bien, intentémoslo. Ella movió sus manos hacia su Omnitrix, y presionó el botón, y el dial apareció, movió el círculo hasta que encontró la silueta de materia gris. Después de presionar el dial hacia abajo, de repente la mitad de la habitación se iluminó con una luz rosada. Cuando la luz se apagó, Fu no vio nada. Nara aparentemente había desaparecido. Ah. Ga. Fu vio un pequeño trozo de la cabeza de materia gris levantarse mientras Nara saltaba, tratando de alcanzar la mesa. Decidido a ayudar, Fu extendió uno de los tentáculos de Kyosei hacia Nara, la agarró y la levantó sobre la mesa. Gracias, dijo Nara, su voz era un poco extraña y nasal mientras estaba en esa forma. Tomó el lápiz, que ahora era casi tan grande como ella, y se acercó a su cuaderno. Ahora, continuemos. ¿Qué hay debajo? ¿Sí? Sí, toma eso. Gritó Ken mientras presionaba el control. Ya casi llegamos. Está casi muerto. Gritó Netsu a todo pulmón. Los dos chicos estaban jugando actualmente a Sumo Smashers 2 en modo cooperativo y estaban en el tercer jefe. A pesar de tener una actitud de demasiado genial para cualquiera, su convicción de ser un lobo solitario se vino abajo cuando se dio cuenta de que estar solo apestaba y que algunas de las personas aquí eran bastante geniales. Como Netsu. Alguien con quien rápidamente se hizo amigo, en parte debido a su personalidad y también porque le recordaba a Air Blast. Entonces la barra de salud del jefe se agotó y sonó música de celebración. ¿Sí? Los dos chicos dejaron caer sus mandos y saltaron al sofá, levantando las manos en señal de celebración. Sin embargo, en su júbilo, Natsu perdió accidentalmente el control de su Kirk y el fuego salió de la parte inferior de sus pantalones y cayó sobre el sofá. Ah. Ken saltó rápidamente del sofá, que ahora estaba parcialmente en llamas. Oh, otra vez no. Se lamentó Netsu. No te preocupes, lo tengo.
Ken activó rápidamente su Omnitrix y giró el dial hasta encontrar la silueta de Eblast. Presionó hacia abajo y después de un destello de luz verde, allí estaba Eblast. Es hora de enfriar este lugar, bromeó Ken mientras extendía sus manos. De repente, el fuego se movió hacia él y fue absorbido por sus manos. Luego de unos momentos, el fuego desapareció y fue absorbido por Ken. ¡Guau! Eso es genial, exclamó Netsu, admirando la transformación de Eblast. Has absorbido todo el fuego. Sí, lo sé, soy increíble, se regodeó rápidamente Ken antes de mirar el sofá medio quemado y darse cuenta de que estaba a punto de haber problemas. Pero no salvó el sofá. Oh, hombre, esta cosa está acabada. Ese tipo Izuku se va a enojar. No precisamente. ¿Eh? Ken miró hacia atrás y vio un orbe de vidente flotando detrás de él. ¿Qué diablos? El vidente Grima había detectado un incendio y se lo había informado a Izuku, por lo que ahora estaba aquí en nombre de Izuku. No te preocupes, solo estoy hablando a través del orbe. Es como una cámara y un altavoz, dijo Izuku a través del vidente. Y no te preocupes demasiado por el sofá. La razón por la que están aquí es porque les cuesta controlar sus peculiaridades, así que sabía que algo así sucedería. Tengo algunos sofás de repuesto guardados. Lo estoy reemplazando ahora. En ese momento, un Beringel entró en la sala de estar, levantó a Netsu del sofá y luego lo cargó sobre su hombro antes de llevárselo. Y luego entró otro Beringel con un sofá nuevo, idéntico al anterior, y lo dejó en el suelo antes de irse. Vaya, eso fue rápido, comentó Ken, antes de volver a mirar al vidente. Entonces, ¿no estamos en problemas? De vuelta con la antigua familia de Ken, si destruían algo por accidente con sus peculiaridades, no solo serían castigados durante un mes, sino que él y su hermana recibirían brutales azotes con la lengua, de una manera que podría considerarse abuso verbal. No. Fue solo un accidente que ocurrió debido al don de Netsu. No puedo culparlo demasiado, admitió Izuku. Y realmente ayudaste, si no hubieras apagado el fuego, entonces los aspersores se habrían disparado y algunas de las cosas en la habitación se habrían dañado y habría tenido que reemplazarlas. Me ahorraste muchos problemas, en todo caso, mereces ser recompensado. ¿Qué tal un poco de helado extra esta noche? De verdad, exclamó Ken emocionado. ¡Genial! Bueno, los dejaré solos ahora. Tengo algunas cosas que hacer. Nos vemos en la cena, dijo Izuku antes de que la vidente saliera lentamente de la habitación. ¿Sabes? Para alguien que trabaja con el gobierno, ese tipo es bastante agradable, admitió Ken. Sí, papá es genial. No nos grita ni nos castiga a menos que nos hagamos daño entre nosotros, o a nosotros mismos, explicó Netsu. Entonces puedes absorber el fuego, ¿no? Acabas de verme hacerlo. Señaló Ken. Entonces, si absorbieras suficiente de mi fuego, ¿podríamos ver cómo me veo? Netsu nunca había visto realmente cómo se veía bajo el fuego. Claro que si lo rociaban con suficiente agua, eventualmente se apagaría, pero eso no duraría lo suficiente para que realmente pudiera verse a sí mismo. Los ojos de Ken se abrieron un poco cuando se dio cuenta de que eso podría ser posible. Sonrió y dijo, vamos a buscar un espejo. Unos minutos más tarde. Después de tomar prestado rápidamente un espejo de Kiba, lo colocaron en la sala de entrenamiento y Netsu se paró frente a él. Muy bien. Estoy listo. Netsu estaba saltando de emoción, tenía que hacer todo lo posible para no volar en ese momento. Ken se paró detrás de él y movió sus manos hacia Netsu. El fuego de Netsu comenzó a moverse hacia Ken, mientras él lo absorbía en su cuerpo. Después de unos momentos, el fuego pareció desprenderse del cuerpo de Netsu, revelando lentamente al niño que había debajo, hasta que desapareció y finalmente pudieron ver cómo era realmente. ¡Wow! Netsu se miró en el espejo y vio su verdadera apariencia.
Sus ojos eran de color ámbar y su cabello era de un rojo escarlata. Su piel estaba muy bronceada y tenía pecas, como Izuku. Toda su forma brillaba y el fuego seguía saliendo de él mientras Ken absorbía todas las llamas que intentaban engullirlo. Netsu solo alcanzó a mirarse durante medio minuto, antes de escuchar un sonido proveniente del Omnitrix. BRR. Ken miró el Omnitrix y vio que parpadeaba en rojo. Oh oh. BRR 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 BRR. Hubo un destello rojo y luego Ken volvió a su forma normal. Oh, hombre. Inmediatamente el cuerpo de Netsu estalló en llamas, y él también volvió a la normalidad. Pero a diferencia de Ken, él no estaba demasiado molesto por eso. De hecho, se volvió hacia el otro chico con una gran sonrisa. Eso fue increíble. Increíble. Muchas gracias. Aún no es gran cosa. Lo siento, no pudiste verlo por mucho tiempo más. Estúpido límite de tiempo, se lamentó Ken, frunciendo el ceño a su Omnitrix. Está bien. Fue genial. Pero sigo pensando que estar en llamas todo el tiempo es más increíble. Admitió Netsu. Por un lado, estar en llamas todo el tiempo podría ser una gran molestia y peligroso en muchos sentidos. Pero, por otro lado, su equipo ignífugo mitigaba muchos de esos problemas y se veía genial. Verse sin fuego fue una novedad, pero en general prefería su aspecto habitual. Oye, veamos más tarde quién tiene el fuego más fuerte. Desafió Netsu. Ken sonrió. ¿Estás listo? El doble de fuerza frente al doble de brazos. Ken estaba sentado en su habitación, mirando televisión tranquilamente en un sillón, mientras comía palomitas de maíz. Bam 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 bam. Casi saltó por lo fuerte que sonaba el golpe en su puerta. ¡Ay! ¿Quién toca tan fuerte? Ahora un poco molesto, detuvo la televisión y se volvió hacia la puerta. ¿Quién es? Tomando eso como un adelante, el culpable de los golpes abrió la puerta, revelándose como Kiba. Saludos, novato. Soy Kiba. Es un honor para ti conocerme. Kiba se presentó con arrogancia. Ken levantó una ceja. ¿Mi honor? Creo que lo entendiste al revés. Es tu honor conocerme. Después de todo, estás viendo al futuro héroe número 1. Y por eso estoy aquí, explicó Kiba. Verás, hay muchos que viven en esta casa y creen que son los futuros héroes número 1. Pero todos sabemos que solo puede haber un número 1. Y ese, por supuesto, seré yo. Pero, para demostrarlo, debo aplastar a cualquiera de los que cuestionen mi poder. Y ahora es tu turno de ser aplastado. Oh, ¿en serio? Ken se puso de pie y miró con aire arrogante al niño más pequeño. Bueno, entonces supongo que tendremos que resolver esto. 1 a 1. Exactamente lo que pienso. Dijo Kiba, devolviéndole la sonrisa arrogante. Pero debemos resolver esto esta noche. Tengo preparativos que debo hacer. Transmitiré en vivo nuestra batalla para que mis cientos de miles de secuaces la disfruten. Antes tenía su interés. Ahora tenía su atención. Espera, entonces voy a poder hacer que cientos de miles de personas vean lo increíble que soy mientras te pateo el trasero. Ken sonrió mientras imaginaba una gran multitud de personas animándolo. Claro que sí. Si te refieres a que cientos de miles de personas verán tu vergonzosa derrota, entonces sí, eso es lo que ocurrirá, le dijo Kiba. Hasta entonces, me despido. Y sin decir otra palabra, Kiba se fue. Ken sonrió. Le mostraré a esa chica quién manda. No sabía que al día siguiente se arrepentiría de esa actitud. Más tarde esa noche, Ken y Kiba estaban afuera, en un claro del bosque, mirándose fijamente a unos 3 metros de distancia. Nara estaba al margen, habiéndose ofrecido voluntariamente para ser la chica de la cámara, en parte porque esperaba ver a su hermano recibir una paliza. Fu también estuvo presente, gestionando la transmisión en vivo desde una computadora portátil.
Estamos listos, gritó Fu. Nara levantó la cámara y el público vio a Kiba y Ken enfrentarse. Hola, mis secuaces. Hace poco hemos recibido a nuevos miembros en la casa. Uno de ellos es el que veis delante de Ken. Los presentó Kiba. Hola, dijo Ken, cruzando los brazos intentando parecer genial. Y la otra es la que sostiene la cámara. Su nombre es Nara, explicó Kiba. Hola. Nara agitó la mano frente a la cámara. Hoy voy a tener una batalla con Ken, para demostrar quién es superior, anunció Kiba. Ahora, sin más demora, Ken. Te daré 10 segundos para transformarte antes de comenzar a atacar. Elige la forma que prefieras. Y elige sabiamente. Entonces está bien, sonrió Ken mientras presionaba el botón de su Omnitrix. Déjame mostrarte lo que 4 brazos puede hacer. Después de un destello de luz verde, la forma de Ken fue reemplazada por 4 brazos. Supongo que vamos a empezar. Nara presionó el botón de su propio Omnitrix y seleccionó una transformación, y después de un destello de luz rosa, ella era XLR8. ¿Estás lista para que te den una paliza, pequeña?, preguntó Ken con arrogancia, mientras hacía crujir todos sus nudillos. Te dejaré que dispares primero. Kiba sonrió y se quitó la capa del cuerpo con gesto dramático. Gracias. ¡Qué caballero! De repente, Kiba corrió hacia él a una velocidad aterradora. Los 4 ojos de Ken se abrieron de par en par mientras apenas podía ver a Kiba acercándose a él, pero no pudo reaccionar antes de que Kiba saltara y le diera una patada directa en el pecho. ¡Ga! Gritó Ken de dolor mientras su cuerpo volaba decenas de pies hacia atrás a través de muchos árboles. Su cuerpo cayó sobre la tierra hasta que logró agarrar el suelo con sus 4 manos y hundir sus dedos en él, disminuyendo la velocidad hasta que finalmente se detuvo. Está bien, es rápida y fuerte. Ken se incorporó y se frotó el pecho. Esto puede ser un poco más difícil de lo que pensaba. Un segundo después, Kiba saltó de los árboles y se lanzó a patear a Ken. Ken apenas logró reaccionar ante esto y agarró a Kiba en el aire por el pie y la estrelló contra el suelo. Ahora, con el exceso de confianza literalmente desaparecido, Ken no se rindió y comenzó a golpear a Kiba contra el suelo con sus 4 brazos y toda su fuerza. La tierra temblaba levemente con cada golpe y Kiba se hundía cada vez más en el suelo. Después de unos segundos, ella agarró 2 de sus brazos y lo atrajo más cerca de ella, antes de patearle el pecho, haciendo que saliera volando de ella. ¡Ah! ¡Ouf! Ken voló por el aire durante medio minuto, antes de estrellarse contra el suelo, a unos pocos pies de Kiba. Ambos niños tardaron unos momentos en recuperarse, antes de ponerse de pie y mirarse fijamente. Sabiendo que ella era más rápida que él, Ken decidió correr hacia adelante primero, cargándola con los brazos extendidos para agarrarla. Kiba hizo lo mismo y los dos chocaron, uniendo sus manos. Aunque las manos de Ken eran mucho más grandes que las de Kiba. Afortunadamente, mientras las manos de Kiba estaban ocupadas, Ken tenía otro par, y sus brazos inferiores golpearon a Kiba en la cara 2 veces. Gruñó Kiba y apretó los dientes. Ella empujó hacia atrás a Ken, dominándolo inmediatamente y provocando que él se moviera hacia atrás, manteniendo sus brazos inferiores fuera de su alcance, mientras aún tenían sus brazos bloqueados. De ninguna manera. Ella es más fuerte que 4 brazos. Los ojos de Ken se abrieron con horror al darse cuenta de lo mucho que había subestimado a su oponente. Kiba se liberó del agarre de Ken y atacó sus piernas, pateándolas y provocando que cayera al suelo. Entonces, antes de que pudiera levantarse, ella agarró sus piernas y comenzó a hacerlo girar. ¡Guau! 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 Ken se tapó la boca con las manos para no vomitar, mientras giraba cada vez más rápido y el mundo a su alrededor se volvía borroso. Voy a vomitar. ¿Qué? ¡Qué asco!
Kiba no quería que vomitara cerca de ella, por lo que lo lanzó al aire, lejos de ella. ¡Ah! Gritó Ken mientras volaba por el aire durante casi un minuto antes de empezar a caer. El miedo se apoderó de él al ver que el suelo se acercaba cada vez más. Se puso los brazos sobre la cara para protegerse y luego, chocar. Cayó al suelo con fuerza, tan fuerte que levantó una nube de polvo y suciedad. Cuando el polvo se disipó, Ken quedó tendido allí en un cráter, con su cuerpo tendido y con dolor. ¡Ay, ay!, gimió Ken mientras continuaba tendido allí y dejaba que el dolor lo invadiera. Unos segundos después, Nara entró a toda velocidad, todavía apuntándole con la cámara. «Estás siendo arrojado por todos lados como un muñeco de trapo», se rió Nara. «¿Ya estás listo para rendirte, idiota?» «Ak. Ni en sueños». Ken empezó a levantarse y a ponerse de pie. «Entonces será mejor que estés preparado, porque ella estaba justo detrás de mí», le advirtió Nara. Justo en ese momento Kiba salió corriendo de entre los arbustos y se abalanzó sobre él. Ken se movió hacia un lado justo a tiempo para esquivar a Kiba, pasando zumbando junto a él como una bala. «No puedo dejar que se acerque a mí o estoy perdido», pensó Ken, mirando a su alrededor para ver si había algo que pudiera usar a su favor. Vio un acantilado rocoso a unos 3 metros de él, y de inmediato supo que tenía que dirigirse hacia él. Por supuesto, estaba el problema de cómo iba a llegar allí sin que Kiba llegara primero. Una pregunta que tendría que responder pronto, mientras Kiba una vez más se lanzaba hacia él. Sin mucho tiempo para pensar, balanceó sus brazos hacia atrás, antes de llevarlos hacia adelante con un estruendoso aplauso que envió una onda de choque hacia adelante, directo a Kiba. La onda expansiva impactó a Kiba de lleno, provocando que saliera volando hacia atrás. Sin dejar pasar este momento, Ken se dirigió hacia el acantilado rocoso, llegando a él en un par de segundos. Mientras tanto, Kiba se había levantado y estaba a punto de regresar con Ken, cuando de repente una piedra le golpeó la cara. Ken ahora estaba arrancando rocas del acantilado y arrojándoselas a Kiba a toda velocidad. ¡Ga! ¡Ah! ¡Da! Kiba extendió sus manos frente a ella mientras era golpeada con piedra tras piedra, cada segundo. Después de unos momentos más de este asalto, finalmente, Kiba simplemente dijo al diablo y cargó contra la avalancha de rocas, aguantando los golpes para acercarse a Ken. Al darse cuenta rápidamente de que las rocas no le darían tiempo, Ken saltó unos cuantos pies, lo que provocó que Kiba se lanzara directamente al acantilado, golpeándose contra las rocas y provocando un enorme cráter de impacto. Ken clavó sus dedos en el acantilado rocoso, haciendo una hendidura para poder permanecer en la pared y lejos de Kiba. Kiba lo miró con el ceño fruncido. Para ser un supuesto futuro héroe número 1, parece que prefieres huir en lugar de luchar contra mí. Se llama táctica. Búscalo, bromeó Ken antes de volver a la ofensiva. Hundió sus dos brazos superiores en el acantilado para mantenerse allí, mientras que sus brazos inferiores comenzaron a arrancar pedazos del acantilado y se los arrojó a Kiba. «Esto otra vez», gritó Kiba furioso, mientras comenzaba a correr por el área para evitar las rocas. Sin embargo, después de perder la paciencia, pronto desarrolló un nuevo plan. Ella simplemente saltó sobre él. «Ga», gritó Ken cuando Kiba golpeó su espalda, forzando su cara contra la pared. La chica vampiro se aferró a su espalda, pateando los antebrazos de Ken mientras él intentaba agarrar sus pies. Luego agarró su cabeza y comenzó a estrellarla contra el acantilado, una y otra vez. Luego, se acercó a su cuello, lo mordió con sus colmillos y comenzó a chupar la sangre de su cuerpo. «¡Ah! ¡Qué pequeño eres!». Ken se dio la vuelta, quedando de espaldas al acantilado y estrellando a Kiba contra él, pero ella se aferró a él y siguió chupando su sangre. Ken agarró la cabeza de Kiba con uno de sus brazos e intentó quitársela de encima, pero la fuerza de Kiba era demasiado inmensa y no estaba haciendo mucho progreso en sacársela de encima.
rápidamente se dio por vencido y comenzó a golpear su espalda y, por extensión, a Kiba contra la pared repetidamente. Pero ni siquiera así llegó a ninguna parte. Sin opciones, Ken tuvo una última idea, se dio la vuelta nuevamente, dándole la espalda al acantilado y luego saltó, cayendo hacia el suelo con Kiba yendo con él. Sin mucho tiempo antes de caer al suelo, Kiba le sacó los colmillos a Ken y lo pateó lejos de ella. Su intención era luego dar una vuelta y aterrizar de pie en un aterrizaje clásico de superhéroe. Por supuesto, eso requeriría mucha práctica y experiencia, que ella no tenía, así que lo que realmente ocurrió fue que se dio la vuelta, colocó sus pies hacia el suelo y luego se volcó y cayó de cara. ¡Au!, gimió Kiba mientras sacaba la cara del suelo. ¡Maldición! Golpear. Ken cayó a unos cuantos metros de ella, intentando hacer lo mismo, con los mismos resultados. Su cara quedó firmemente plantada en el suelo. Nara rió de fondo. Los dos se levantaron y entraron en otro duelo. Eres una cambiaformas muy inteligente, te lo reconozco, la elogió Kiba mientras ella jadeaba y respiraba con dificultad. Su vestido estaba sucio y hecho jirones, y tenía más de unos cuantos cortes y moretones en la cara. Sí, y eres mucho más fuerte de lo que pensaba, admitió Ken. Su ropa también estaba rota y su cuerpo estaba tan maltrecho y con moretones como el de Kiba. Pero que seas un poco más fuerte y rápido no significa que me hayas vencido. Kiba sonrió. Es gracioso que todavía pienses que puedes ganar. A pesar de que ya has perdido. Verás, por muy inteligente que te creyeras, has cometido el mayor error que podrías haber cometido, al olvidarte de tu mayor debilidad. ¿Qué haces? Antes de que Ken pudiera terminar la pregunta, fue interrumpido por un sonido familiar. BRR. Los ojos de Ken se abrieron y miró hacia el Omnitrix que ahora parpadeaba en rojo. No. BRR. Tu momento. Kiba comenzó su frase. BR, está arriba, dijo Kiba terminándolo. BRRRRRRR. En un destello de luz roja, Ken volvió a su forma normal. ¡Au, hombre! Antes de que intentara hacer algo más, Kiba se lanzó hacia él a una velocidad a la que ya no podía reaccionar y le hizo caer de espaldas con las piernas, para luego ponerle el pie en el pecho. La chica vampiro, eufórica por la victoria, miró a su oponente derrotado y le dedicó la sonrisa más grande que jamás había visto. La victoria es mía. Muy bien, este es el final de este capítulo. Creo que el próximo capítulo seguirá centrándose en estos dos, luego pasaré a las notas de Fu y luego, algo importante, probablemente. Mis planes para este fic cambian casi constantemente, por lo que podría llegar más tarde de lo que esperaba, pero por ahora, planeo que sea dentro de 3 capítulos. Además, soy consciente de que a algunas personas les gustaría que actualizara mis otros fics, pero, para ser sincero, no tengo muchas ganas de hacerlo. Probablemente lo haga pronto, pero aparte de esto, he estado trabajando en algunas cosas. Entonces por favor revisa y ten un buen día. Capítulo 50. Cortos 12. Mal perdedor. Nara suspiró, mientras estaba frente a la habitación de su hermano. Desde su derrota ante Kiba, se encontraba retenido allí y estaba de un humor terrible, por decirlo menos. Y ahora allí estaba ella. Está bien. Es hora de ser una buena hermana. Se dijo a sí misma mientras tocaba a la puerta. Vete. Gritó Ken. Poniendo los ojos en blanco, Nara decidió ignorar esto y entrar a la habitación de todos modos. Ken estaba acostado en su cama, todavía enfurruñado por su pérdida. Ni siquiera se giró hacia la puerta cuando la vio abrirse. Dije que te fueras. Bueno, no escuché, respondió Nara. Al oír la voz de su hermana, se giró para mirarla y frunció el ceño. Oh, eres tú. ¿Por qué viniste a reírte de mí un poco más? No, ya he hecho suficiente para unos días, admitió Nara, apoyándose contra la pared y preparándose para tener una larga y frustrante conversación. Genial.
Una persona menos que se ríe de mí. Ahora, si todos los cientos de miles de personas que vieron esa transmisión pudieran dejar de reírse, sería genial, dijo Ken con amargura. Si te hace sentir mejor, ver los comentarios de ese video puede hacer que la gente esté bastante impresionada contigo, admitió Nara. ¿Están impresionados de que me hayan golpeado por el bosque como a un muñeco de trapo?, preguntó Ken sarcásticamente. ¿Están impresionados de que hayas aguantado tanto contra Kiba? No es exactamente alguien con quien mucha gente pueda luchar. Y mucho menos tanto tiempo como tú, explicó Nara. Es una OD por una razón. Sí, bueno, yo también, señaló Ken indignado. No debería haber perdido tan fácilmente. Perdiste como 4 brazos, tan fácilmente. Nara y Ken se dieron la vuelta y vieron a Izuku entrando en la habitación. Ah, señor Midoriya. ¿Qué está haciendo aquí?, le preguntó Nara cortésmente. Bueno, vine a ver si Ken estaba bien, explicó Izuku, cerrando la puerta detrás de él. Estoy bien, dijo Ken secamente, cruzando los brazos intentando parecer duro. Lo dudo, suspiró Izuku. Como decía, solo perdiste contra ella como 4 brazos. No perdiste contra ella en general. ¿Qué se supone que significa eso?, Ken levantó una ceja con curiosidad. Eso significa que todavía tienes otras 8 formas, idiota, señaló Nara. Cierto, asintió Izuku. 4 brazos fue probablemente la peor forma que podrías haber usado para luchar contra Kiba. El poder de 4 brazos es fuerza, y tú estabas tratando de luchar contra alguien más fuerte que tú. ¿Recuerdas lo que sucede cuando usas 4 brazos para luchar contra un Mungosaur?, le dijo Nara. Ken se encogió al recordar por qué ya no lo hacía. Lo pisotearon literalmente. En general, Kiba es un rival bastante malo para ti. Su principal debilidad es que se debilita cuanto más usa su fuerza, pero con tu límite de tiempo es poco probable que puedas hacerla llegar a un punto en el que puedas vencerla simplemente deteniéndola, resumió Izuku. Tu mejor curso de acción sería eliminar a tu oponente lo antes posible. Y al mismo tiempo asegurarte de no volverte demasiado imprudente. Es más fácil decirlo que hacerlo, murmuró Nara. Sabía que estaba hablando de Ken, pero esto también se aplicaba a ella. Izuku asintió con la cabeza. Tienes razón. Es muy difícil pasar a la ofensiva y al mismo tiempo recordar estar atento a cualquier truco o contraataque. Pero esa es la razón por la que entrenas. Para mejorar y trabajar en las cosas con las que tienes dificultades. Los 2 niños pensaron en eso por un momento, dándose cuenta de lo cierta que era esa afirmación. Está bien, si 4 brazos fue un mal partido, ¿quién habría sido mejor?, preguntó Ken, pensando en esa pregunta. Bueno, creo que te lo dejaré a ti. Izuku le daría una respuesta, pero cuanto más pensara este chico en sus formas y en cómo funcionarían bien contra el don de sus oponentes, mejor. Recuerda que tus dones no son los más poderosos aquí, pero son los más versátiles. Juega bien tus cartas y potencialmente podrías vencer a cualquiera aquí. Y dicho esto, se fue, dejando a los 2 niños pensando en lo que les había dicho. Bueno, pensándolo bien, Stinkfly podría haber sido una mejor opción, le dijo Nara. Pero no podrías haber hecho mucho daño desde el aire, lo que significa que tendrías que bajar eventualmente, y esa chica podría simplemente lanzarte rocas o saltar sobre ti, así que no es exactamente una victoria garantizada. Si hubiera usado a Jiggly, podría haberla alejado y mantenerla alejada de mí, especuló Ken. Supongo que no lo sabré hasta que lo intente. Y con eso, Ken se levantó de la cama y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, le preguntó Nara. Ken se volvió hacia ella y sonrió. Voy a desafiar a esa chica a otra pelea. Veamos cómo maneja algunos rayos láser en la cara. Y así, sin más, desapareció. Nara negó con la cabeza, pero una sonrisa se dibujó en su rostro.
No puedo mantener a ese idiota abajo. Ojo, no lo siento brrrrrr. En el bosque, Ken estaba actualmente en su forma de Eyegui, practicando su puntería en algunos árboles. Y dado que era sobre todo espectadores, lo estaba haciendo bastante bien. Brrrrrr. Otra rama de árbol fue derribada y Ken rápidamente celebró. Ja. La regla de los ojos. Se regodeó Ken. Sí, parece que tienes buen ojo para esto, dijo una voz desde los arbustos. Ken se dio la vuelta y dijo, oye, ¿quién me está mirando? Entonces, Kei salió de los arbustos, con una expresión demasiado complácida. Lo siento. Ella no quería espiar en la córnea. Ella creyó oír que alguien le estaba haciendo una extensión y quería echar un vistazo, dijo Kei, comenzando con una andanada de juegos de palabras. Ken entrecerró los ojos, pues supo inmediatamente lo que estaba sucediendo. Lo estaban desafiando. Desafío aceptado. Bueno, ella estaba cortando estas ramas con sus láseres. No parpadeé, nadie me iba a ver, respondió Ken. ¿Ella? Supongo que ella estaba equivocado. Supongo que todos tienen la mirada perdida. Bueno, niño, deberías tomarte un descanso, respondió Kei. Quizás puedas tomarte un poco de crema para los ojos. No, estoy bien. Pero tengo la garganta un poco irritada, así que me vendría bien un poco de agua, dijo Ken. Iris, ahora me tomé un vaso. ¿Estás seguro de que lo único que quieres es un guiño? Tenemos un bonito ojo esperándote en casa. Y ojo guiño, deberías echarle un vistazo, dijo Kei. Ve a tu alrededor, bella vista por mí, respondió Ken. Oye, me quedaré aquí y fotografiaré más árboles. Pero ella insistió. Ella tiene que preguntar, ¿alguna vez has comido un pastel? Le preguntó Kei. Si hubieras visto lo que te estabas perdiendo, habrías visto todo muy rápido para poder conseguir algo. Mientras los dos continuaban con su ataque de juegos de palabras con los ojos, Mu observaba desde detrás de los árboles, temblando. Oh, no, ahora son dos, susurró Mu. Tenemos que avisarles a todos, no, yo también lo haré. Ken y Kei finalmente se detendrían y regresarían a la casa, pero Mu se puso en cuarentena por el resto del día para asegurarse de que nadie más contrajera el VIH. ¿Que está bien? Nara estaba actualmente estudiando en la biblioteca, con una gran pila de libros a su lado y un cuaderno a su lado para tomar notas. Izuku entró en la biblioteca y miró a su alrededor. Vio que solo estaba Nara, así que decidió ir a ver cómo estaba. La chica estaba demasiado absorta en sus propios asuntos como para darse cuenta, e Izuku logró acercar una silla y sentarse a su lado sin prestarle atención. La observó estudiar con tanta atención que era admirable, pero algo andaba mal. Nara, dijo, llamando su atención. Ah. Nara saltó de su asiento y rápidamente giró la cabeza hacia Izuku. Señor Midoriya. Por favor, no haga eso. Lo siento. Quería ver más de cerca cómo estudiabas, se disculpó Izuku. Por cierto, ¿qué estás estudiando? Solo algunas cosas de matemáticas, Nara se encogió de hombros. Todavía no nos has inscrito en ninguna escuela y dudo que tengas tiempo para educarnos en casa. Izuku suspiró. La escuela podría ser un problema una vez que las edades de los niños que tenía bajo su cuidado comenzaran a variar. Ya no podía darles la misma lección a todos los niños, ya que los más pequeños podrían no entenderla y los mayores podrían saberla ya. Por lo tanto, tuvo que encontrar tiempo para dar lecciones separadas para algunos de los niños, en su ya apretada agenda. Lo siento. He estado pensando en contratar a un tutor, pero bueno, mi proceso de contratación es un poco lento, dijo Izuku, simplificando sus problemas una vez más. Ya lo veo, Nara todavía estaba sorprendida de que